¿Cómo puede Alejandro Moreno Cárdenas traer 2 camionetas blindadas con 10 hombres armados con armas largas? Tiene derecho a eso, pues, a lo que le dé la gana. Pero no puede comprarlas con su sueldo como funcionario público. Saqueó Campeche, la casa que tiene, que es público. Hicieron cualquier cantidad de reportajes y la sigue teniendo. Su declaración patrimonial dice que tiene 0 bienes materiales. La declaración patrimonial de Ricardo Anaya dice que tiene 0 bienes materiales. No tienen ni un auto los pobres, ni un auto, a ver si se cooperan los fascistas para regalarles un auto al pobre de Ricardo Anaya y debe prestárselas el primo del amigo de su tío, Alejandro Moreno Cárdenas. Son tan desvergonzados que en su declaración patrimonial dicen que no tienen nada. Y yo pongo que estoy pagando esta casa y ¡guau! La mansión. Porque quisieran que siguiera yo viviendo en la vecindad del centro histórico y he sido muy feliz allí. Vamos a ir a esta videoconferencia del senador Fernández Noroña, que puso nuevamente en su lugar a la oposición. Y es que volvieron a gritar despilfarro, pero Gerardo Fernández Noroña respondió con datos duros y le desnudó la hipocresía. Y es que la Suprema Corte acaba de comprar camionetas blindadas para los 9 ministros. Y hoy la oposición grita despilfarro. Vamos a ver cómo Fernández Noroña exhibe a Alito. ¿Cómo explica Alejandro Moreno 2 camionetas blindadas y 10 escoltas con sueldo de funcionario? Eso no se compra con sueldo. Saqueo a Campeche, sentenció Noroña. Las declaraciones en ceros, Ricardo Anaya y Alito reportan 0 bienes ante la ley. ¿A quién quieren engañar? Y es que en su reporte de bienes, estos señores dicen que no tienen nada, que no tienen ni bicicletas ni coches en su declaración patrimonial. Noroña fue claro: derecho a la seguridad, sin derecho a mentirle al pueblo. No mientras la oposición acusa sin pruebas los números, los desmiente. Amigos, comparte si estás harto de este doble discurso de la oposición. Ya lo decía el presidente López Obrador, estos señores, su discurso es la hipocresía, la doble moral. Y el presidente López Obrador iba más lejos. Estos señores van a misa los domingos, se confiesan, los absuelven, y el lunes, vuelven a mentir, a difamar y a calumniar. Esta es la oposición. Este es el PAN, este es el PRI. Amigos, vamos a ir a esta videoconferencia. Hoy se le vence el plazo para pagar sus impuestos. Reenvió una caricatura donde está Lenia Batres, ministra de la Corte, con una camioneta Jeep Cherokee así, según dándole besos. Es una caricatura. ¿Por qué se la cargan a Lenia Batres? Ella preside la Corte. Le tienen un odio feroz a Lenia Batres. Yo me imagino que fue una decisión del Pleno de la Corte comprar esas camionetas 9, me imagino que una por cada ministro o ministra. A ver, está en las políticas de austeridad, no está la compra de nuevos vehículos, a menos que sean necesarios. Ya dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la Corte debe responder, y yo estoy de acuerdo. Saludos. No tenían camionetas, se las llevaron. A ver, primero, más allá de lo que va a explicar la Corte, los ministras de la Corte no tienen un vehículo oficial, que deben tener, estarán de acuerdo. Yo, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, debí tener un vehículo oficial, no lo tuve nunca. Lo he dicho hasta el cansancio, mi camioneta estuvo todo el tiempo al servicio de todas las funciones públicas y lo sigue estando. Entonces, hay cargos, la presidencia del Congreso, los ministros y ministras de la Corte, la presidencia de la República, secretarios de Estado, pues que deben tener vehículos oficiales para su función. Pues es una herramienta de trabajo, no es un lujo. Supongo que se vayan en el metro, a pie, que pidan aventón,
que usen su vehículo, ya que uses tu celular. No se compran celulares para la función pública, que es una herramienta de trabajo tuya, evidentemente. Pues ya eso lo pagas de tu dinero. Cada vez pagas más cosas de tu dinero. Además de la disminución importante de sueldos. Los ministros de la Corte, ni uno solo, y ministras, ganan por encima de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras la Corte que se fue ganaba 600,000 pesos mensuales, más cualquier cantidad de extras. En su momento Ricardo Monreal lo dio a conocer, los extras, que eran muchísimos. Dentro de ellos, una camioneta Suburban blindada, que además, cuando se retiraban, se la llevaban. Además. Y estos se retiraron y se llevaron las camionetas. Entonces yo supongo, no les he preguntado, estoy aquí como siempre, en defensa de los compañeros cuando están en el centro del ataque, pues compraron la flotilla de vehículos para la Corte, que ahí se quedará, estos no se las llevarán. Sobre el blindaje, creo que todos los ministros anteriores tenían una camioneta blindada, más allá de los temas de seguridad en cada caso, por los temas que llevaran y se justificara. Yo no le creo a los medios, ya veremos, ahora sí que ahí sí ya veremos qué anuncia la Corte sobre si están los vehículos blindados o no y la razón de por qué se determinó así. La Jeep Cherokee es de lejos mucho menos cara que la Suburban, que traían blindada a todos los ministros y ministras. Son muy hipócritas la derecha, son muy hipócritas. Porque el propio Ricardo Salinas Pliego, que a esta hora no ha pagado sus impuestos, hoy se le acaba el tiempo, y todavía le van a dar 39% de descuentos si los paga hoy. No, pues a mí cuando me han dejado no pagar 15 años los impuestos y luego me dan el 39% de descuento. O a cualquiera de nosotros. Nosotras, las personas trabajadoras de este país. Porque además Ricardo Salinas Pliego, en su rabia feroz, su odio absoluto, sostiene que no trabajamos muchísimo. Yo podría decir que él no trabaja. Pero sería injusto porque trabaja, más allá de que estemos de acuerdo o no con su trabajo. De que se beneficia el trabajo de sus trabajadores y trabajadoras, de eso no hay ninguna duda. Y de la usura que ejerce sobre el pueblo más necesitado tampoco hay ninguna duda. Quienes no tienen acceso a crédito más que con usureros como él. Entonces el tipo hoy se burlaba de Lenia Batres. La austeridad, Coali y todo su escándalo son muy, reitero, hipócritas, los medios incluidos, que están todo el tiempo con estos temas donde nosotros mismos les hemos dado cuerda. Porque en este caso se aplica la austeridad pública, es de políticas públicas. No es el vehículo que tú, ministro o ministra de la Corte, te compraste y que pusiste al servicio de la Corte, que puedes comprarte pues, el que te dé la gana y tus ingresos te alcancen. Pero ni eso, porque si tú te compras una Jeep Cherokee y la pones al servicio de la Corte, vea nada más los camiones con los que traen. O sea, ¿qué pretenden? Que lleguen en el metro, que lleguen en el metrobús, que ya los bochos ya no existen. ¿Por qué no vas a tener seguridad y comodidad con tu dinero? De entrada, con tu dinero. Al compañero presidente López Obrador le criticaban que viajara en Suburban, en carretera. Es el colmo del absurdo, de la mezquindad, de la tontería. Tino de Sergio Sarmiento vuela en business a la reunión de Davos. Y estos pueden, ¿no? Y nadie les anda buscando en qué hotel se quedaron y quién los patrocinó y cómo llegan ahí, nada. Y es evidente que todas sus opiniones tienen que ver con ese financiamiento, no tienen voz propia, responden a esos intereses. Y tú, que te dedicas al servicio público en cuerpo y alma,
no tienes derecho. Tienes que soplarte 13 horas en turista y llegar al otro día a trabajar. Y si te atreves a pagar de tu dinero la diferencia para viajar más cómodo, no, es un... Ya le gustó la buena vida. Pues además lo es una vez al año, porque no puede estar pagando esa diferencia permanentemente, ¿no? Son unos farsantes. La residencia oficial de Los Pinos, lo he dicho aquí hasta el hartazgo, era una casa que hizo el general Lázaro Cárdenas del Río siendo presidente de la República, para no irse a vivir al castillo de Chapultepec, que era la residencia oficial del presidente y hoy es museo. Ostentosa, excesiva, enorme. Y cualquiera que vaya al hoy Centro Cultural Los Pinos puede ver la casa, que fue del general Lázaro Cárdenas mientras fue presidente, solo durante ese tiempo. Y es una casa razonable. No es ninguna mansión. Y entras a la que se hizo Miguel Alemán Valdés, y es una majadería. Eso es una mansión. El puro candelabro es impresionante, la escalera central. Es una majadería. Ahí le encantaba a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Él no se hizo casa. Yo creo que ahí vivían y tenían en el sótano el búnker donde se ponían bien acalderonados y se ponían a revisar la vida privada de la gente que espiaban. Él y Mourinho y sus cercanos. Son creo que 12 mansiones para una pareja, el presidente, su esposa y los hijos que tuviesen. 12 mansiones. El pueblo no lo sabíamos, yo no lo sabía, hasta que el compañero presidente López Obrador ganó la presidencia en 2018 y dijo, yo no voy a vivir ahí, y lo hizo un centro cultural, que por cierto le tienen que meter presupuesto porque te empieza a mostrar señas de abandono, y eso es gravísimo, es un símbolo importantísimo, hay que tenerlo en buen estado, el pueblo lo está visitando, se da cuenta de cómo la vida que se daba en José Carlos. Y yo creo que nuestro propio gobierno ha abierto la puerta para que inclusive se metan en la vida privada. Justo comentaba con Cristina, yo he vivido aquí, llevo 4 años ya, 4 o 5. Creo que 5 años ya aquí en esta casa, rentándola la mayor parte del tiempo. Viviendo 5.5. 5.5. Y rentándola 4 y cachito. Sí, la mayor parte. 4 años rentándola. Y lo demás, pues, como lo dijo en su momento la compañera presidenta Claudia Sheinbaum, pues todo el mundo sabía que vivía ahí, hombre. Y ahora tuve la oportunidad de irla pagando a crédito. Óscar Hernández no está en Senado Salud. Apenas. Y además hice la declaración patrimonial, que es en abril, hasta que decidieron usarla. Y todo el escándalo, y qué barbaridad. O sea, ¿eso qué tiene que ver con la austeridad de las políticas públicas? O sea, son las reglas que ellos mismos impusieron. Si tu sueldo te alcanza para comprar la casa que sea, que además no es mía, mientras la estoy pagando no es mía. La gente dice es mi casa, pero no es cierto, tienes un crédito y estás pagando. Y mientras no la acabes de pagar, no es tuya. Bueno, pues cada quien según su posibilidad. Y la mayoría del pueblo ha tenido negada la posibilidad desde hace muchos años de un techo. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo empezó con un proyecto de vivienda para los más necesitados, los más pobres del país. Ahora que estuve en Viesca, ahí se iban a dar 200 viviendas, lo hicieron por sorteo entre la gente más necesitada. Por citar un ejemplo. Entonces, todo lo que sea producto de tu trabajo, pues es tu derecho. O sea, ahora resulta. Y estos racistas y clasistas les sale rabia por la boca. Parece, no, es que
Y todos los excesos que tuvieron los otros gobiernos y que se han acabado. O sea, lo de la Corte no tiene nada que ver con los gastos que la Suprema Corte de Justicia que se fue tenía. Reitero, ellos tenían una Suburban blindada que se llevaban al final en su retiro. Se la llevaban. Creo que tenían derecho a 2. Y no sé si llevaban una o las 2. Yo creo que se llevaban las 2 porque no tienen vehículos ahí. Estoy casi seguro que esa es la razón de la compra. Pues son profundamente hipócritas. Y Ricardo Salinas Pliego sobornaba a algunos para que le dieran amparos y amparos y amparos y no pagaran sus impuestos. Y esta corte determinó que pague sus impuestos. Por eso está tan rabioso y reclamándoles las camionetas. Cuando esa camioneta no la usaría él, pero ni de gratis. Ni se la daría a ninguna de su familia. ¿Cuánto vale uno de los yates de Ricardo Salinas Pliego? O sea, porque ellos tienen derecho a esa... No es opulencia, no son privilegios, majaderías son. Majaderías. O sea, ¿por qué van a tener derecho a eso? Son las reglas del sistema económico. Ándale, está bien. ¿Y por qué nosotros no vamos a tener derecho a acceder a lo que legítima y honestamente podamos comprar? Y abres frentes innecesarios, dándole elementos a la derecha para desarrollar su clasismo, su racismo y su hipocresía. Vuelvo a insistir, qué lujo, esto es lo que uso siempre, camisas mexicanas. Qué lujo, pantalones de mezclilla. Levi's, ¿cómo me atrevo? Sí, Levi's todo el tiempo. Se acabó la batería. Me andaban criticando que usaba siempre los mismos zapatos. Yo les digo zapatos y dicen que son tenis. Ya hasta traigo otros. Son chamarras. Yo insisto, no voy a criticar a quien tenga trajes que valen más que un vehículo económico. Es su decisión y si les alcanza para eso. Juan Ramón López Beltrán ni siquiera es funcionario público y le critican que va a hacer una compra a una tienda X. Bueno, a mí en Roma no están viendo que había ido a un almacén como el Palacio de Hierro. Y encima ni compré nada. Y si hubiese comprado. O se van a sacar qué marcas, sí podemos acceder a ellas. Van a, como les digo yo, son de sorna, van a determinar si uno usa calzones tiene que ser de poliéster, porque de algodón es mucho lujo. A ver, préstame lo que dice la Corte. La Suprema Corte de Justicia tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a los ministros con la compra de 9 vehículos. Se los dije. Esa determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyendo que las unidades en uso ya no cumplían los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. Por tanto, la adquisición de los vehículos responde a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales. Fíjense, y la compañera presidenta dice, pregunté el día de ayer cuando vi la nota, la secretaria de Gobernación hizo una consulta al Comité de Administración del Poder Judicial y nos dieron una nota informativa en que se señala que existía un contrato de renta de vehículos y se decidió sustituirlo por la compra, por lo que habría generado un ahorro de 1,000 millones de pesos. Ah, pero, ¿no? Tienen que andar a pie. ¿Cómo se les ocurre? Si el metro está ahí a un lado, ¿por qué no llegan en metro? No pueden llegar en el Metrobús porque es Volvo. ¿Cómo se les ocurre semejante elegancia? Aquí nos están jugando a apagarnos y prendernos la luz, Emiliano.
Entonces, yo creo que de verdad hay que dar una discusión sobre el tema. Ningún exceso. A ver, quien traiga... ¿Cómo puede Alejandro Moreno Cárdenas traer 2 camionetas blindadas con 10 hombres armados con armas largas? Tiene derecho a eso, pues, a lo que le dé la gana, pero no puede comprarlas con su sueldo como funcionario público. Saqueó Campeche. La casa que tiene, que es público, pues, hicieron cualquier cantidad de reportajes y la sigue teniendo. Su declaración patrimonial dice que tiene 0 bienes materiales. La declaración patrimonial de Ricardo Anaya dice que tiene 0 bienes materiales. No tienen ni un auto los pobres, ni un auto. A ver si se cooperan los fascistas para regalarles un auto al pobre de Ricardo Anaya. Debe prestárselas el primo del amigo de su tío, al Alejandro Moreno Cárdenas. Son tan desvergonzados que en su declaración patrimonial dicen que no tienen nada. Y yo pongo que estoy pagando esta casa y ¡guau! La mansión. Porque quisieran que siguiera yo viviendo en la vecindad del centro histórico y he sido muy feliz allí. Y he dicho aquí por años que soy muy feliz en este espacio que me queda en la montaña, muy cerca. Y es más, me gustaría aquí vivir permanentemente, pero no puedo porque mi actividad está en la Ciudad de México. Aquí pienso retirarme. Aquí pienso vivir mis últimos días. Y es mi derecho. Nadie critica mi exceso, porque sí tengo un exceso. Yo creo que debo tener como 6,000 libros, a lo mejor más. Eso no me lo va a criticar nadie, nunca. Y yo insisto que hay que parar la hipocresía de la derecha. Sí, nuestro gobierno es austero, los sueldos se redujeron. Los senadores ganaban como 600,000 pesos, hombre. Nadie gana más que la compañera presidenta. Antes, si presidías una comisión, tenías ingresos adicionales. Todo eso se acabó. Todo eso se acabó. Bueno, les he dicho, yo no tenía vehículo oficial siendo presidente. Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, no tiene un vehículo, ni siquiera un vehículo oficial asignado como presidenta para el uso institucional. No lo tiene. Se ha reducido en serio. Los subsecretarios no tienen asignado ni siquiera quienes ayudar a conducir. De excesos terribles, pues para equilibrar te vas al otro extremo y tendrá que llegar a ahora sí que un justo medio, a una posición correcta. Les insisto, Salinas Pliego sobre Lenia Batres. Porque además pues, hay a personajes del movimiento que más odio le tienen. Es el caso de la Corte contra Lenia, de la derecha, de la ultraderecha. Son muy racistas, clasistas, hipócritas, inconsecuentes. ¿Cuándo criticaron nada de la verdadera rapiña de los gobiernos del PRI y el PAN? Insisto, lo de Los Pinos. Todavía el cabeza hueca de Fox, según él muy austero, se hizo unas cabañas. Bastante mal gusto, la verdad. Pero tenía todas las casas a su disposición. Yo fui una vez con Leonel Cota, siendo Fox presidente. Yo pensé que solo era el lugar donde nos recibió. Y yo creo que era la casa del general Lázaro Cárdenas, que hoy es museo. Tienen 12 mansiones. Y ninguno de los que llegó a la presidencia dijo, oigan, esto es un exceso, esto no puede ser, nada. Ocupaban toda esa área y todas esas casas y todas esas instalaciones.
La casa de Miguel Alemán, pues, yo creo que está deteriorando. Ahí de una alberca que debería recuperarse. Y no está mal que tuviera una alberca para hacer ejercicio. O sea, no me parece un exceso. La mansión es un exceso en sí misma. Y ya los otros no pusieron alberca porque iban, me imagino que a esa, si querían nadar. Solo faltaba que cada uno hiciera infraestructura igual. No hay justificación para haber hecho otra casa después de la del general Lázaro Cárdenas. Esa era la residencia oficial, punto. Si te gusta, te disgusta, te medio gusta, esa es, punto. Ah, no, se construía en su casa y solo era por 6 años. Y luego le dejaron el cargo del presupuesto del país, eso, para toda la vida, por décadas. Y no dicen nada. Lo del avión, yo nunca fui a conocer el avión presidencial. Tenía ganas, la verdad. Pues tiene una recámara ahí para el presidente. El único que lo usó fue Peña. Porque el usurpador de Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, cosa que lo compró, pues la hizo de achichincle de Peña. Y yo insisto, si hay quien está dando la gran vida y evidentemente su salario no le da para eso, porque hay quien viene así de una familia adinerada de generaciones y que está en el movimiento. Y si hay alguien que evidentemente trae recursos por encima de sus ingresos, pues que se investigue, y si hay ilícitos que se les sancione.